Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a orar para iniciar la plática esta hermosa tarde. Que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea el Espíritu Santo el que nos hable, nos ministre, el que nos permita conocer la palabra de Dios de acuerdo al tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a hablar del tema de que el miedo paraliza. El miedo paraliza. Entonces es un tema muy importante porque todos en algún momento de nuestra vida podemos tener temor, podemos tener miedo. Así que vamos a tocar este tema muy sensible porque algunas personas batallan con este tipo de problemas. Buenas tardes, Dios les bendiga grandemente a todos los que están conectándose ahorita por medio del Facebook y aquellos que se van a conectar posteriormente en el YouTube, en este canal de Comunidad Cristiana Ágape Monterrey. Como les decía ahorita, vamos a analizar el tema de el miedo paraliza. Siéntese, ma. Aquí va a ser. Aquí va a ser, siéntese por favor. El miedo paraliza es el tema de hoy. Oremos. Bendito Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante su presencia a pedir perdón por nuestros pecados y por nuestros errores. El día de hoy, Señor, también queremos pedir perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, perdón por los pecados de nuestros familiares, nuestros hermanos ágape, nuestros hermanos en la fe, la familia y el pariente de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, danos sabiduría para desarrollar este tema, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Igualmente pedimos, Espíritu Santo, que no me dejes hablar palabra mía, sino sea palabra de bendición guiada por su Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nuevamente, bienvenidos todos, Dios me los bendiga. El tema, como puso por ahí nuestra hermana Alicia, el miedo nos paraliza. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos comenta, nos dice en Gálatas capítulo 2, verso 11 al 13. Gálatas capítulo 2, del verso 11 al 13. Gálatas capítulo 2, verso 11 nos dice así. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le dice Pablo, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Qué era de condenar? Pues lo que estaba haciendo Pablo. Dice el verso número 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Verso 13. Y en la simulación de Pedro, del apóstol Pedro, practicaban también los otros judíos, o participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Aquí vemos el apóstol Pedro, no es cualquier persona, es el apóstol Pedro que se veía influido en sus decisiones, en su forma de ser. El apóstol Pedro convivía con personas no judías que ya tenían a Cristo como su Señor y Salvador. Mas, sin embargo, cuando llegan personas judías, que les pone aquí de la circuncisión, Pedro mejor se alejó de los no judíos, de los gentiles, por temor a los judíos. Y al tener esa conducta, el apóstol Pedro, otros que también andaban con Pedro, también fueron influenciados. Evidentemente, cuando usted tiene una situación en su vida o una conducta en su vida, vamos a ser de influencia para otras personas. De influencia en bendición o de influencia en maldición. Entonces es muy importante en relación al tema que vamos a desarrollar hoy, que el miedo paraliza, es muy importante enfrentar los miedos y los temores que pudiéramos tener, porque de otra forma vamos a ser
de influencia negativa con las personas que viven cerca de nosotros. He visto cómo personas tienen un gran miedo, un gran temor cuando entra algún bicho a su casa, y evidentemente ese miedo, ese temor les llegó como influencia de alguna persona, puede haber sido de su padre, de su madre, o de alguna persona les llegó esa influencia negativa en su vida. Muy bien, vamos a continuar adelante con el tema. El tema, le repito, es el miedo paraliza. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 7, verso 13. San Juan 7:13 nos dice así. San Juan 7:13 dice así: pero ninguno hablaba abiertamente de él, de Cristo, por miedo de los judíos. Entonces aquí vemos que las personas son influenciadas de diferente forma por el miedo. Muchas veces el miedo hace que las personas se comporten diferente. El miedo hace que una persona hable cosas que no iba a hablar o que haga cosas que no iba a hacer. Entonces nosotros no debemos de ser participantes del miedo y del temor. Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido situaciones difíciles donde pudiera haber cierto miedo, cierto temor en nosotros, pero que no debe de ser motivo para que nosotros cambiemos nuestra actitud, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser. Ahora vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 20, verso 19. San Juan, capítulo 20, verso 19, nos dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, un domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Aquí vemos, estaban nuestro Señor Jesucristo, aparentemente estaba muerto para las personas, para los discípulos, y ellos estaban encerrados por miedo a los judíos, estaban de puerta cerrada, encerrados, tenían temor, tenían miedo, ya habían crucificado a Jesucristo, lo habían sepultado, ya había pasado los 3 días, entonces pues estaban pensando que podrían ir por ellos para arrestarlos y para meterlos a la cárcel o crucificarlos también. Entonces aquí vemos que la función de los apóstoles, el llamado de apóstoles, de ya no pescar peces, que fue como le dijo a Pedro, sino pescar hombres, pues se veía interrumpido. ¿Por qué motivo? Por miedo. Estaban encerrados en una casa y ahí Jesucristo, pero ya en espíritu, llegó hasta ellos. Y pues, ¿por qué están encerrados? ¿Por qué no andan pescando almas para mí, verdad? Sencillamente por miedo, porque el miedo paraliza a las personas. Como ahorita en esta pandemia, mucha gente ha paralizado por completo su vida. Yo no estoy diciendo que no se cuide y que no respete las indicaciones de nuestras autoridades, pero lo que sí le digo es que usted no se paralice por el miedo. Es que me puedo enfermar. Todos nos podemos enfermar, definitivamente. Estamos expuestos a esta situación de este virus, coronavirus, pero no debemos estar paralizados por el miedo. No debemos estar sin hacer nada para el reino de Dios y de su justicia. Muy bien, vamos a continuar. En el libro de Mateo, capítulo 28, último libro del Evangelio de San Mateo, capítulo 28, verso 4. Mateo 28, verso 4, nos dice así. Dice: y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos, totalmente paralizados. Aquí vemos el miedo paraliza, hermanos. No todos, ni a todos, ni de la misma forma a todos. Pero de una forma o de otra, el miedo te hace
bajar las situaciones que ibas a hacer. ¿Es necesario cuidarse? Sí, es necesario cuidarse. Pero no permita que el miedo le acobarde. No permita que el miedo tome control de su vida. Aquí vemos unos discípulos en el texto anterior que revisábamos en el Evangelio de San Juan, donde estaban encerrados porque tenían miedo de los judíos. Ahorita hay mucha gente que está presa del miedo por la enfermedad. Pastores, que nos podemos morir. Sí, claro que nos podemos morir, pero tenemos que estar listos en un momento determinado para ir a la presencia de Dios. Usted y yo, que conocemos la palabra de Dios, no podemos estar cerrados o encerrados a piedra y lodo. Desde luego tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a nuestros seres amados, pero no vamos a estar paralizados por el miedo. Ahorita tenemos esta opción de las redes sociales. Vamos a utilizar las redes sociales. Ya vendrán oportunidades que nos permiten abrir la iglesia, pues vamos a participar de las reuniones presenciales cuando ya Dios lo permita. Muy bien, vamos a ver un pasaje, el pasaje de los talentos, que viene en Mateo 25, y vamos a leer del 14 al 25. Mateo 25, 14 dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Cristo nos entregó sus bienes a nosotros. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Es el equivalente de nuestro Señor Jesucristo con usted y conmigo. Y nos entrega diferentes capacidades, diferentes talentos para ponernos a negociar con ellos. Y Dios es el que le conoce a usted perfectamente y le entrega las cosas de acuerdo a su capacidad. Porque Dios le conoce a usted y a mí perfectamente. O sea, no hay nadie en el mundo que nos conozca mejor que el Señor Jesucristo. Entonces, si Dios le entregó capacidades y talentos, y aquí se está refiriendo principalmente a bienes económicos también. Dios le bendiga. Buenas tardes, Angélica. Bienvenida. Muy bien, vamos a continuar en el verso número 16. Y el que había recibido 5 talentos en ese aspecto económico fue y negoció. Por eso le digo que es de aspecto económico también esto. Fue y negoció con ellos, con los 5 talentos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos, ganó también otros 2. Pero ahora vamos al que nos ocupa. Pero el que había recibido 1 talento fue, cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. El que recibió 5, negoció y ganó otros 5. El que recibió 2, negoció y ganó otros 2. Entonces, cuando viene el Señor a hacer cuentas, ahí les pide cuentas. A ver, te di 5 talentos. Señor, negocié y aquí tengo otros 5 talentos para ti. Perfecto. Buen siervo y fiel. Es lo que le dice a cada una de las personas, como por ejemplo en el verso número 21, ahí en 25-21 dice: y el Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y esto mismo se lo dijo al que le había dado 2 talentos y que negoció por otros 2 talentos más. En cambio, el que le dio 1 talento nada más, este siervo dice que no negoció con él. Dice el verso 25 del capítulo 25, le dice al Señor, por lo cual tuve miedo y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y le responde el Señor. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero, por eso les aclaro que aquí está hablando también de bienes económicos, por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Qué está pasando? Este que recibió 1 talento, tuvo miedo, dice en el verso 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Dios te provee no para que escondas las cosas bajo tierra.
Dios te da talentos físicos, espirituales, económicos, para que hagas negocio con ellos y que sea para la bendición de Dios. Muchos tenemos el concepto de que el cristiano tiene que vivir en una choza muy humilde, y no es lo que Dios dice en su palabra. Dios habla mucho de finanzas en la palabra de Dios, y estas finanzas son para negociarlas y de alguna forma obtener dividendos y que sean para la gloria de Dios. No que por miedo escondas las cosas y no dejes que la gloria de Dios se manifieste a través de los talentos que Dios ha puesto en tu vida o a través de los bienes económicos para que tú negocies con esos talentos o con esas habilidades también que Dios te ha dado. Muy bien. Proverbios 29-25. Proverbios 29-25. Estamos tocando el tema de que el miedo puede paralizar a una persona. Dice el 29-25 de Proverbios: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Aquí tú te mueves en temor o en confianza con Dios. Es una decisión, ¿verdad? Tenemos que movernos en confianza. Oiga, pastor, y si tenemos un contratiempo por hacer las cosas con confianza, una cosa es que tengas confianza con Dios y otra que te confíes en las cosas del mundo, muy diferente. Hace muchos años les platiqué alguna vez, un hombre se apartó de Dios y empezó a vivir en el mundo como se vive en el mundo, con fiestas, con placeres y demás. Y a su hijo, que cumplía 15 años, le regaló un carro del año como premio, como regalo de su cumpleaños de 15 años. Pues el niño, el jovencito, agarró las llaves contento, feliz, y fue la última vez que vio a su hijo con vida, este hombre. Tenemos que confiar en Dios, pero también tenemos que poner, pues, seguridad en las cosas que vamos a hacer, en las decisiones que vamos a tomar. El que se merece la confianza es Dios. El que en un momento determinado nos quiere arrebatar nuestros hijos, nuestras vidas, nuestra salvación, es el enemigo. Y al que le tengo que tener confianza es a Dios. ¿A quién decide usted confiar su vida? Confiar su sanidad, confiar su matrimonio, confiar sus hijos, confiar sus finanzas. ¿A quién decide entregarle todas esas bendiciones? ¿A Dios por medio de su confianza o perderlas con el enemigo? Es tremendo. Satanás va a querer meter miedo para paralizarlo. Y el Señor le dice: confía en mí, cree en mí. Evangelio de San Juan 14:27. San Juan 14, verso 27. Nos dice así: palabras textuales que dijo nuestro Señor Jesucristo. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor Jesucristo llevó todos nuestros problemas a la cruz del Calvario. Lo único que nos está pidiendo es que confiemos en Él. Él nos envió un consolador, que es el Espíritu Santo, para que nos ayude en nuestra vida diaria. Hace muchos años, algunos 10 años, no sé, hace muchos años, íbamos a un viaje misionero a Michoacán. Incluso iba el pastor Pepe con nosotros. Iba manejando un joven mecánico de la iglesia Ágape de Nuevo Laredo y el pastor Pepe iba de copiloto. Yo iba en la parte de más atrás. Iba hablando con unos hermanos de Saltillo, como es la hermana Silvia, sus hijas. Ahí estaba también otra hermana de Saltillo, Maribel. Iba Lolita Márquez también.
Íbamos nosotros platicando en la parte de atrás de esas camionetas que llevan como 15 pasajeros. Iba todo bien. De las pocas veces que no iba manejando yo la camioneta, ¿verdad? Para ir a los viajes misioneros. Estaba ese joven mecánico que quería manejar, pues que maneje mientras yo platicaba y comentaba la palabra de Dios acá con los hermanos. Y llegó un momento en que íbamos en la autopista entre Matehuala y San Luis Potosí. Iba todo bien. El chofer iba un poquito fuerte, pero pues aparentemente todo bien, la camioneta bien revisada, llantas nuevas, pues aparentemente todo estaba bien en una autopista amplia de 2 carriles de ida y de 2 carriles de venida, y la carretera estaba prácticamente sola. O sea, todo estaba en buenas condiciones, pero en un abrir y cerrar de ojos, una camioneta que venía de la autopista de regreso, nosotros íbamos hacia allá y esa camioneta venía hacia acá, se le ponchó una llanta de adelante, cayó en una cuneta que había entre las 2 autopistas, la de ida y la de retorno, y vino dando vueltas y quedó enfrente, tapando los 2 carriles de la autopista donde íbamos nosotros, así tapándolos por completo. Para el lado izquierdo había un desnivel como de 1 metro, para el lado derecho era un desnivel como de 1,5 metros. Si seguía de frente iba a chocar de frente con la camioneta que había quedado atravesada en la autopista. El desenlace iba a ser muy trágico. La velocidad fácilmente íbamos alrededor de 130 kilómetros, 120. O sea, íbamos fuerte. Entonces, cualquier decisión que tomara el chofer, no importa el chofer que fuera, así fuera yo, bueno, yo hubiera ido un poco más despacio. Pero cualquier decisión, si se iba hacia la izquierda para salirse de la carretera, pues era un desnivel de 1 metro, seguro íbamos a dar vueltas. Si salía por el lado derecho, era un desnivel como de 1,5 metros, pues peor todavía. Y si seguía de frente, pues era un choque terrible. Cualquiera que fuera, el desenlace iba a ser muy, muy desagradable. En esa camioneta nada más traían cinturones el chofer y el acompañante, y todos los que veníamos atrás, nadie traíamos cinturón. Iban un par de niñas de Silvia y una niña de Maribel, iban paraditas jugando ahí. Entonces, esas niñas hubieran salido muy maltratadas físicamente por los golpes que hubieran recibido, y los demás probablemente también. Cuando veo yo aquella escena que viene la camioneta, yo estaba viendo hacia adelante, viene la camioneta dando vuelta, todo fue en cámara lenta. Yo vi cómo salían personas por las ventanas de aquella camioneta que venía dando vueltas y vueltas. Yo sé que no fue la decisión del chofer, fue la decisión de Dios, que se fuera hacia el lado derecho donde había un desnivel de 1,5 metros de altura. Pero no cayó la camioneta. Yo sentí claramente todo en cámara lenta, como si fuera una película. Sentí que la camioneta en cámara lenta se quedó como en el aire y fue puesta en la parte de abajo de la carretera, 1,5 metros abajo de la carretera. Aunque iba recio, la camioneta no se fue hacia el monte. Aunque iba recio, la camioneta no se fue dando vueltas. Yo quiero decirle que la camioneta no sufrió ni un rasguño, ni un golpe, ni las niñas que iban de pie se lastimaron sus cuerpecitos, porque no hubo golpes en nosotros, no hubo accidente para nosotros. Aunque íbamos recio, caímos 1,5 metros a una velocidad muy fuerte, a nosotros no nos pasó nada. La única explicación que yo tengo es que los ángeles de Dios o el mismo Espíritu Santo metió sus manos abajo de la camioneta y nos puso abajo. Cuando vuelvo al horario normal, a la hora normal, porque todo esto lo viví en cámara lenta, inmediatamente le digo que me abran la puerta y que salgo hacia afuera para ver los que habían salido de la otra camioneta al momento de dar vueltas la camioneta. Fue desastroso. Murieron 3 personas de las peores circunstancias que se imaginen, pero murieron. Pero a nosotros
No nos pasó absolutamente nada. Absolutamente nada. Y podíamos habernos paralizado por el temor de las circunstancias tan tremendas que vivimos. Pero una vez que ya se arregló todo, que vinieron los paramédicos, el federal y todo lo demás, nosotros seguimos nuestro viaje alabando a Dios, glorificando su nombre, exaltando el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. No nos paralizamos. Vivimos unos momentos difíciles, sí, muy difíciles. Yo quiero decirle, era la época de los Nexteles. Las carátulas de los Nexteles o de algunos celulares que ya empezaban en aquella época, se cambiaron. No era la misma carátula que tenían antes del accidente. Aunque a nosotros no tuvimos ningún accidente, no tuvimos golpe, no tuvimos ningún problema, se cambiaron las carátulas de los relojes. Algunos cambiaron su hora también. Yo estoy plenamente convencido de que ahí Dios hasta la hora cambió, porque hubo un cambio en las horas de los teléfonos y de los Nexteles, pero a nosotros no nos pasó nada. Yo tengo la seguridad de ese Dios que es capaz de cambiar hasta el tiempo, es capaz de voltear el mundo al revés por uno de nosotros, que amamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Así que usted no se paralice cuando vengan problemas, cuando vengan dificultades. Dios da las cosas de acuerdo a nuestras capacidades. A lo mejor a unos nos considera que son mejor que Rambo, no sé. A otros a lo mejor les da algo pequeñito. Lo que sí sé es que Dios tiene el control. Usted no se paralice por el miedo. Usted siga el reino de Dios y su justicia. Usted siga sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores y verá la gloria de Dios. Vamos a orar. Y si usted está paralizado o paralizada por alguna situación de su vida, o si este virus lo tiene paralizado o paralizada, cuídese, pero no se paralice. Dele la gloria al Señor. Siga pescando hombres. Siga pescando personas, almas para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha gente que se paraliza por un problemita. Yo quiero decirle, Dios tiene el control aún de nuestros problemas, de nuestras dificultades. Confíe en Dios. Confíe en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Amén. Vamos a orar para presentar delante del Señor nuestras vidas, para presentar delante del Señor nuestras necesidades, problemas, dificultades, lo que sea. Pero que usted no se quede paralizado. Amén. Oremos. Bendito y santo Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Y queremos presentar delante de usted nuestras necesidades, problemas, dificultades. Este virus, Señor, que está afectando a muchas personas a nivel económico, a nivel familiar, a nivel personal, hasta en la vida, Señor. Muchos han perdido la vida. Espíritu Santo, ayúdanos a confiar más y más en el Padre, Señor, que por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestras palabras siempre lleguen a la presencia de Dios, guiadas por su Espíritu Santo. Espíritu Santo, te entregamos, Señor, el control de nuestras vidas, el control de nuestras necesidades, el control de todo aquello que estamos pasando, Señor, que Satanás quiere utilizar para paralizarnos a través del miedo. Señor, quita de nosotros todo temor, todo miedo, Señor, y ayúdanos a seguir adelante glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos que están conectados en el Facebook y también bendice, Señor, a los que próximamente se van a comunicar a través de esta página de YouTube de Comunidad Cristiana Ágape. Yo quiero bendecirlos en el nombre de Jesucristo, y si hubiera alguien que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, es momento de que le diga al Señor: Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, dígaselo, en el nombre de Cristo Jesús, acepto y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal. Te pido perdón por mis pecados, perdono a los que me han hecho daño, y te pido que me llenes de tu Espíritu Santo para ser más que vencedor y no ser paralizado por los problemas y las dificultades
que enfrento día a día y momento a momento. Dios le bendiga. Nos vemos mañana a las 7 de la noche por esta página de Comunidad Cristiana Ágape. Tenemos reunión de oración. Prepare sus peticiones para mañana a las 7 de la noche. Nos vemos. Recibe un abrazo de nuestra parte y que Dios le bendiga. Aquí le mandamos saludos desde Monterrey, mi madre y un servidor. Y espero que pronto estemos juntos, no nada más en las redes sociales, sino también presencialmente en la iglesia. Un fuerte abrazo. Dios le bendiga.